¿Y si te dijera que algunos de los milagros más sorprendentes de la historia han sido investigados por científicos en profundidad y que aún hoy no han podido ser explicados? Aquí te presento 5 casos de milagros considerados como reales, pero que la ciencia no ha podido explicar. Bienvenidos a JM Misterios, yo soy JM, comenzamos. En este episodio de JM Misterios nos adentraremos en el misterioso punto donde la fe y la ciencia se encuentran. Analizaremos milagros documentados, los estudios médicos y científicos que se han realizado sobre ellos y las hipótesis que intentan descifrar lo inexplicable. Prepárate para abrir la mente y el corazón. Caso 1. La sanación de Marie Lebranchu en Lourdes. En 1901, Marie Lebranchu fue llevada al santuario de Lourdes, en Francia, aquejada por una forma severa de tuberculosis ósea. Su columna estaba deformada, no podía caminar y sufría dolores intensos. Tras sumergirse en las aguas del manantial, experimentó una mejoría casi instantánea. En cuestión de días, recuperó la movilidad. Su columna se corrigió de manera inexplicable y los síntomas desaparecieron sin dejar secuelas. Este caso fue documentado por una comisión médica independiente que verificó los informes previos y posteriores al suceso. Hasta hoy, no hay explicación médica satisfactoria para su recuperación. Una persona con la columna deformada ingresando en un manantial y curándose. ¿Cómo explicarlo? Caso 2. El milagro eucarístico de Buenos Aires. En 1996, en una iglesia de Buenos Aires, una hostia consagrada fue encontrada en el suelo. El sacerdote la colocó en agua para que se disolviera, como dicta la norma. Pero días después, la hostia había adquirido un color rojizo y una textura semejante a tejido humano. El fragmento fue analizado por laboratorios independientes en Estados Unidos. Los estudios concluyeron que era tejido del músculo del corazón humano, específicamente del ventrículo izquierdo, el encargado de bombear sangre a todo el cuerpo. Además, mostraba signos de inflamación aguda y las células estaban vivas, como si hubieran sido extraídas de un corazón vivo, en estado de sufrimiento extremo. Los científicos no fueron informados del origen del tejido hasta después del análisis, y muchos quedaron profundamente impactados. No se encontraron rastros de contaminación ni manipulación artificial. Aquí lo interesante es que la Sagrada Hostia es considerada como el cuerpo de Cristo. Caso 3. La estigmatización del Padre Pío. San Pío de Pietrelcina, conocido como el Padre Pío, fue un fraile italiano que llevó las llagas de Cristo en su cuerpo durante más de 50 años. Sus heridas sangraban diariamente, pero nunca se infectaron ni presentaban necrosis. Fue examinado por diversos médicos, psiquiatras y científicos que no lograron determinar el origen de sus estigmas. Lo más sorprendente fue que las heridas nunca cicatrizaban y no se alteraban con el paso del tiempo. Y si esto fuera un caso de algún tipo desconocido de diabetes, entonces ¿por qué las heridas nunca se infectaron? Además, el Padre Pío mostraba dones de bilocación, es decir, estar en 2 lugares al mismo tiempo, lectura de almas y sanaciones espontáneas. Aunque la Iglesia fue inicialmente escéptica, hoy es uno de los santos más venerados del catolicismo moderno. Caso 4. El milagro de la danza del sol en Fátima. El 13 de octubre de 1917, en Fátima, Portugal, más de 70,000 personas se congregaron tras el anuncio de los 3 pastorcitos de que la Virgen María realizaría un milagro visible ese día. Lo que ocurrió fue documentado por testigos presenciales, periodistas, escépticos y creyentes por igual. Según múltiples relatos, el sol pareció desprenderse del cielo, girar sobre sí mismo, emitir luces multicolores y precipitarse hacia la tierra antes de volver a su lugar, aunque algunos lo han atribuido a fenómenos atmosféricos o alucinaciones colectivas. Las descripciones coincidentes de miles de testigos hacen de este evento uno de los milagros más masivamente observados en la historia. Además, el suelo, empapado por la lluvia, quedó completamente seco tras el fenómeno. Hasta hoy,
No existe una explicación meteorológica que dé cuenta de todos los elementos presenciados. Caso 5. La incorrupción del cuerpo de Santa Bernadette. Bernadette Soubirous, la joven vidente de Lourdes, falleció en 1879. Su cuerpo fue exhumado varias veces para su beatificación y posterior canonización. Lo que encontraron dejó atónitos a los médicos. El cuerpo de Bernadette se mantenía incorrupto, sin signos de descomposición visibles. A pesar de no haber sido embalsamado, durante décadas el cuerpo ha sido expuesto en un relicario de cristal en Nevers, Francia. Estudios científicos han confirmado que, si bien los órganos internos se descompusieron, la piel, el rostro y los músculos permanecen asombrosamente bien conservados. Aunque algunos han intentado explicarlo por condiciones ambientales, el fenómeno sigue siendo catalogado por la Iglesia como incorruptibilidad milagrosa. Pero ¿y entonces qué dice la ciencia de todos estos casos? Algunos científicos explican los milagros como reacciones psicosomáticas extremas, es decir, el poder de la mente sobre el cuerpo. Otros sugieren que hay campos energéticos o dimensiones que la ciencia aún no ha logrado cuantificar. En el caso de los milagros eucarísticos, se teoriza que podría haber una transmutación de materia por medios desconocidos, y en casos como el del Padre Pío o Bernadette, se habla de manifestaciones paranormales que desafían las leyes de la física conocida, y por lo tanto la ciencia confirma que no está en posición de verificar o validar estos eventos. Lo cierto es que cuando la ciencia se enfrenta a estos eventos, muchas veces no puede ofrecer una explicación, pero tampoco puede negarlos. La ciencia busca entender, la fe busca confiar, pero en los milagros, ambas se encuentran en un territorio común, el misterio. Quizás no se trate de elegir entre una y otra, sino de aceptar que hay cosas que aún no comprendemos. Y eso también es parte de nuestra grandeza como seres humanos, el asombro. ¿Puede la ciencia explicar los milagros? A veces sí, muchas veces no. Pero lo importante es que siguen ocurriendo. Y tal vez, solo tal vez, esos momentos inexplicables estén aquí para recordarnos que hay algo más grande, esperando a ser descubierto. ¿Qué opinas de estos casos? ¿Ya los conocías todos? Déjame tu opinión aquí debajo, comparte este video y suscríbete para que sigas explorando conmigo lo imposible. Esto ha sido JM Misterios, yo soy JM. Hasta pronto. Esto es JM Misterios, descifrando la realidad.